Hoy quiero compartirles otra herramienta útil en el liderazgo. Una de las herramientas útiles para que podamos ejercer liderazgo en nuestra casa, como ministros, en el ministerio que Dios nos haya dado, es reconocer la autoridad. Reconocer autoridad. Voy a hablarles hoy acerca de la finalidad o propósito de la autoridad y el estar sujetos a una autoridad. El desconocimiento de una ley, existen leyes que ha puesto Dios en la creación y que nosotros no podemos cambiarlas. Las leyes que Dios diseñó, el hombre no las puede cambiar. El desconocimiento de estas no nos exime o no nos libra de sus consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a lo que usted realice con respecto a una ley del reino, a una de las leyes puestas por Dios en la tierra. Todo liderazgo eficaz debe estar bajo autoridad. Amén. Todo liderazgo eficaz debe estar bajo autoridad. Jesús en Juan capítulo 5, verso 19 dice lo siguiente. Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El mundo secular tiene su propio concepto sobre la autoridad. Sin embargo, en el mundo espiritual de Dios, en el reino de Dios, hay un concepto único para esa autoridad y hay un poder para esa autoridad. Y se dice que la mayoría de las calamidades o de los problemas del hombre son a consecuencia de ignorar la autoridad. La mayoría de los fracasos del ser humano es por resistir la autoridad, por ausencia, por vivir ausentes de la autoridad puesta por Dios, o por desobedecer la autoridad. Les repito, la mayoría de los fracasos del ser humano está por vivir ausencia, donde hay ausencia de la autoridad de Dios, por resistir la autoridad, por desobedecer la autoridad o por abuso de la autoridad. Todo problema en la tierra está relacionado con autoridad. Todo problema en la tierra está relacionado con autoridad. Inmoralidad, hogares disfuncionales, abuso y consumo de drogas, adicción a vicios que deterioran la salud, divorcios, corrupción. Todas estas cosas están relacionadas por violar la ley. Todas estas están relacionadas a la autoridad. Violaron leyes que estaban o están puestas para obedecerlas, para sujetarnos a ellas. Les voy a poner un ejemplo. Una persona exitosa lo es porque ha cumplido ciertos principios, se ha puesto bajo ciertas leyes. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el hombre diligente prosperará. La persona diligente prosperará. No dice si es cristiano, no dice si es obediente a la palabra, dice si es diligente, si es trabajador,
si hace con sus manos eficazmente en el lugar donde está, si tiene un talento y dedica tiempo para sacarle provecho al talento que Dios le ha dado, si se levanta temprano, si le echa a un lado la pereza y coloca disciplina y diligencia en lo que emprende o lo que hace, va a prosperar. Nosotros tenemos principios que, adicionales a la diligencia, nos ayudan a tener una cobertura, nos ayudan a tener como una protección, y son las leyes financieras. De esas no voy a hablar hoy. Les voy a hablar simplemente de la autoridad en el liderazgo. Pero autoridad es estar sujeto a principios que nos van a bendecir en las áreas donde estos principios para los cuales han sido puestos. La vida tiene principios o leyes para que funcionen las cosas de manera eficaz. Para que el hombre funcione como hombre, como buen esposo, hay principios. El hombre ame a su mujer. ¿Cuánto? En la magnitud que Cristo amó a la iglesia. Estar dispuesto a dar nuestra vida por nuestras esposas. Amar. A la mujer respete a su esposo. Y estas dos verdades, estos dos principios, si se establecen en la casa, el hogar va a caminar fuerte. Vamos a tener familias estables, familias bendecidas. Cuando nosotros nos sujetamos a leyes o a principios, nos exponemos a la autoridad de esas leyes. Porque todas las leyes tienen autoridad, desatan autoridad. Por ejemplo, cuando Dios creó, una de las leyes conocidas por todos es la de la gravedad, la ley de la gravedad. Todo lo que está aquí en esta tierra es atraído al centro de ella. Nosotros somos atraídos al centro de la tierra. Si no existiera gravedad, es como que nos colocaran en la luna y usted flota, porque no es la masa apropiada para que el ser humano habite en condiciones normales. El único planeta que fue creado en el universo para que exista vida humana es la Tierra. Es la Tierra. Usted lo lee en Isaías 46 y no hay otro planeta que haya creado Dios para que exista vida. Está para que el hombre dé honra y gloria por la creación de Dios, por lo grande que es Dios. Pero vida solamente en la tierra. El hombre pierde su dinero tratando de encontrar vidas en otros planetas donde no los va a encontrar. Y esta ley, aunque la gente la ignore, si la viola, si viola el principio de la gravedad, sufre las consecuencias de esta. Usted puede tener conocimiento de la Biblia. Salmo 91, que dice que a sus ángeles enviará cerca de usted para que lo guarden en todos sus caminos, para que su pie no tropiece en piedra, con sus manos, sus plumas te cubrirá y Dios te protegerá. Dios enviará ángeles cuando una situación de estas aparezca, pero esto es de forma accidental y no buscada. Porque si usted está en un edificio, usted tiene el Salmo 91 y lo está leyendo y comienza a orar y usted dice, bueno, Dios enviará ángeles y voy a pasar hacia la otra torre caminando. Dios enviará a sus ángeles para que me lleven en el aire. A Dios luz que se apagó porque hasta ahí duró, y su oración duró el tiempito que estuvo en la parte alta del edificio, del lugar donde se encontraba. Existen otras leyes como es la que supera a la ley de la gravedad, que es la de las naves espaciales, los aviones, los cohetes, los misiles, que están por encima de la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque se descubrió
no es que el hombre la hizo, Dios la creó, esa ley está puesta. Cuando un objeto, cuando un fluido alcanza una velocidad por encima de los 402 kilómetros por hora, por encima de los 402 kilómetros por hora, ya se pone a tener menos fuerza que lo atraiga hacia el centro de la Tierra y puede volar. Es por eso que nosotros vemos que los aviones o grandes cohetes que envían fuera del planeta se pueden mantener y no son atraídos nuevamente al centro de la Tierra, se mantienen en el aire, porque cuando un avión alcanza los 402 kilómetros por hora, cuando usted se haya montado en un avión, lo que se ha montado, sabe que él no arranca como un helicóptero. Un avión es una velocidad extrema que le mandan a usted a colocarse el cinturón, apretarse bien ahí, y una velocidad que usted la siente en su puesto, en su asiento. Cuando alcanza los 402 kilómetros por hora y las alas del avión agarran cierto ángulo, entonces vence la fuerza gravitacional y puede volar, mantenerse en el aire fácilmente. ¿Cuándo desciende a tierra? Cuando la velocidad comienza a disminuirla. Cuando los pilotos, que son los que controlan la nave, comienzan a disminuir esa velocidad, él comienza a descender nuevamente, comienza a ser atraído nuevamente por la tierra. Hay naves que vuelan por esta condición. El hombre, ya por el avance científico, ha creado equipos que venzan la fuerza gravitacional, pero hay otros seres que lo hacen naturalmente. Un ave, un águila o cualquier otra ave, es su forma natural. Vuelan por naturaleza. Hay otros que vuelan porque rompen la ley gravitacional. Y en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, tenemos que ir por etapas. Hay personas que se creen aviones y pretenden alzar vuelo sin tener alas, porque un avión sin alas no vuela. Pero hay personas aviones, no tienen la preparación, no tienen las condiciones para mantenerse en un puesto o para asumir un puesto, y ellos quieren alzar vuelo. Nosotros hemos visto en la iglesia personas con mucho ánimo, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, que comienzan, y yo digo, oye, esta persona, que Dios la mantenga así, con tanto entusiasmo. Pero ese entusiasmo, esa vida como de querer volar y hacer todas las cosas, yo hago esto, yo hago aquello, es como el dicho, el que abarca mucho, aprieta poco. Quieren abarcar muchas cosas, pero a la final no hacen ninguna bien, no hacen ninguna con la excelencia que se esperan. Entonces, las personas aviones son consideradas aquellas que no tienen las condiciones para ocupar un puesto o responsabilidad, pero ellos se lanzan sin las condiciones necesarias para ocupar esa posición. Necesitan ser formadas. Amén. Necesitan pasar por un proceso de formación, pasar por un alto mantenimiento para que operen bajo autoridad. Cuando la persona está haciendo algo, para lo cual no nació, está funcionando bajo el potencial y la autoridad con el cual Dios lo hizo. Si usted no está autorizado para hacer algo, necesita mucha gente para que lo mantenga en vuelo. Hay personas que están ejerciendo cargos para complacer a hombres, para complacer a gente. Nosotros no estamos para complacer a gente, nosotros estamos para obedecer a Dios principalmente, amén, para complacerlo a Él, porque nuestras fuerzas vienen de Dios, vienen de nuestro Señor.
Si nosotros estamos haciendo, si nos disponemos a hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, entonces Él nos va a mantener en el tiempo. Amén. Él nos va a mantener con éxito, nos va a mantener creciendo en lo que nos ha encomendado, en lo que realmente nos diseñó para que hiciéramos aquí en esta generación. Cuando alguien se va de un lugar, por ejemplo, cuando alguien se va de la cobertura de alguien, de una iglesia, y la persona se deprime, o el líder, o el mentor, o el pastor cae en depresión por la persona que se le fue. Cuando alguien se va de casa, cuando uno de los cónyuges se va de casa y la persona cae en depresión, es porque dejamos de ver a quien teníamos que permanecer viendo, o enfocados en quien tenemos que estar enfocados en Dios, nuestro Señor. No importa lo que haga la gente, no importa lo que hagan las personas, que eso no te afecte y que tú sigas en las alturas con Dios. Amén. Que tú sigas en el propósito y en el trayecto hacia el fin con el cual Dios te ha potenciado, con el cual Dios te ha dado vida. Autoridad. La autoridad se dice que es la posición más poderosa en la tierra. Estar bajo autoridad es la posición más poderosa. La posición más poderosa que un hombre pueda tener en la tierra, o que la mayoría de las personas puedan tener en la tierra, es vivir sujetos a autoridad. Amén. La posición más poderosa sobre la tierra es la que la mayoría de las personas aborrece. Y la mayoría de las personas aborrece estar bajo sujeción. Bajo sujeción. La autoridad es el lugar más seguro donde pueden estar las cosas creadas. Las cosas creadas, ¿dónde pueden estar más seguras? En autoridad, en el lugar de autoridad. Entonces, nosotros tenemos que descubrir nuestra postura. Nosotros tenemos que descubrir la autoridad y saber que esta es la llave que abre la puerta de la verdadera libertad. Si alguien quiere vivir en completa libertad, tiene que vivir bajo autoridad. La verdadera libertad de una persona está cuando vive bajo autoridad. Y hay gente que impresiona por el ministerio que pueda tener. Hay gente que impresiona por las palabras como orador. Hay personas que traen impresión en alguien por las profecías, por los milagros, por las edificaciones que pueden construir, por los miembros que tenga la iglesia. Pero la pregunta importante es: ¿quién es la cobertura de esa persona? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Sobre quién está sujeto? ¿Quién es la autoridad de esa persona? La autoridad es aquella que te disciplina. Amén. La autoridad es aquella que te llama la atención cuando estás haciendo algo indebido. La autoridad no es nuestro mejor amigo, o aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros no son nuestros mejores amigos. Porque los mejores amigos siempre son los que te aplauden, los que te colocan la mano en el hombro. Esos son los mejores amigos. Siempre te aplauden por lo que haces, pero tu autoridad es la que te corrige. Amén. Tu autoridad es la que te llama la atención. Tu autoridad no solamente es la que te sustenta con buenas palabras, sino la que también te corrige cuando estás cometiendo un hecho incorrecto, cuando estás en camino errado.
o estás bajo una conducta equivocada. Si nosotros no nos sujetamos, si no nos sujetamos a una autoridad, entonces vamos a estar expuestos, o Dios nos va a exponer, nos va a desnudar en lo que realmente nosotros somos. La autoridad no se impone, autoridad no es control, autoridad no es imposición. La autoridad es ganada y es delegada. ¿Saben que en un reino hay tres símbolos? A un rey lo caracteriza una corona que es símbolo de poder. Hay un incenciario también como símbolo de un rey, de un reinado, de un reino, que simboliza la influencia. El incienso es influencia, y hay un cetro, como el cetro que utilizó el rey Asuero cuando se le presentó Esther. Todo rey tiene un cetro que representa la autoridad. Y hay gente que ejerce poder o actúa con poder, tiene influencia, pero no está sujeto a autoridad. Esa es la gente que se le presentará un día a Jesús y le dirá: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, ciegos recibieron la vista, sordos escucharon, mudos hablaron, paralíticos, muertos resucitaron, endemoniados quedaron libres. Y Jesús les dirá: eso lo hicieron sin mi autoridad. Tenían un poder ilegal. Nosotros tenemos que actuar legalmente en el reino al que pertenecemos. No solamente tener el respaldo de Dios, sino tener la aprobación de Dios. Amén. Caminar bajo la aprobación de Dios. Hay ministros milagreros con mensajes buenos, mensajes que le llama la atención al oído, mensajes alentadores, motivadores, pero sus hogares son un desastre. Sus hogares son un caos. En sus casas no hay vida de Dios. Hay un desastre en casa. Entonces, nuestra vida de autoridad la va a decir o la señala con buen testimonio nuestra familia. De acuerdo a cómo funciona nuestra familia, entonces nosotros podemos decir: caminamos bajo una autoridad correcta. ¿Cómo está funcionando tu casa? ¿Cómo está tu hogar? Tenemos que ponernos bajo autoridad, porque usted le puede echar la culpa al gobierno, usted le puede echar la culpa a uno que otro partido, usted le puede echar la culpa a la gente, pero realmente, ¿cómo está tu vida delante de la autoridad mayor, delante de la autoridad grande que se llama Dios? ¿Le has dado legalidad para que actúe dentro de ti? ¿Le has dado el corazón para que Él se mueva a tu favor? Porque Dios no irrumpe, hay principios del reino, pero Dios no violenta el corazón y la voluntad del hombre. Dios colocó ese principio en nuestro cuerpo que se llama voluntad, libre decisión, libre albedrío, para que nosotros tengamos esa apertura de tomar el camino que veamos mejor o al que usted le plazca, pero el que usted tome, las consecuencias que asumirá serán suyas, no dependerán de Dios. Ya nosotros con Cristo estamos completos, estamos bendecidos totalmente. Cristo es nuestra bendición plena, nuestra bendición total. Siempre que le hayamos abierto nuestro corazón, nos hayamos sujetado a Él
y a las autoridades que Él ha puesto en esta tierra. A las autoridades que Él ha puesto aquí para que le rindamos cuentas de lo que hacemos. ¿Sabe que un hombre en la Biblia maravilló a Jesús? Un centurión, un pagano, un mundano, maravilló a Jesús. Él tenía un militar que tenía a su cargo 100 soldados, por eso se llamaba centurión. Tenía 100 soldados bajo su mando. Y se le enfermó uno de sus siervos, uno de sus mejores amigos. Y la enfermedad era grave. Y le llegó a Jesús y le dijo: yo te he visto, te he observado, haces milagros, la mano de Dios se mueve a través de ti, hay un poder sobrenatural, pero tú me recuerdas a mí, porque yo soy hombre bajo autoridad también. Yo soy hombre que está bajo autoridad, y verte a ti me trae cierto recuerdo de la autoridad a la que yo estoy sujeto, y sé que tú tienes autoridad. Jesús le dice: bueno, vamos a tu casa para yo orar, poner las manos sobre tu siervo. Y le dice: no hace falta, porque yo sé que tus siervos o tus discípulos son tus palabras también. Tus palabras tienen poder, tus palabras tienen esa autoridad para que lo que digas se ejecute, para que lo que digas se haga. Venía observando la trayectoria de Jesús, porque le dijo, y esto es lo que lo maravilla, dice: yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad. Por eso todo el que está bajo autoridad mueve autoridad. Amén. Todo el que está bajo autoridad puede ejercer correctamente la autoridad. Dice: yo soy hombre bajo autoridad. Y como estoy bajo autoridad, yo digo a este soldado: ve y va. Y al otro: ven y viene. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Dice que Jesús esta palabra los maravilló, que ni en sus discípulos, ni en todo Israel, en todo Jerusalén, había encontrado un hombre con tal reconocimiento de la autoridad. Envió la palabra, y cuando el centurión llegó a casa, preguntó: ¿a qué hora comenzó la salud de este hombre? Y pudo corroborar que a la misma hora que Jesús declaró la palabra, a esa hora el hombre se levantó. Amén. A esa hora se sanó el siervo. Él había escuchado, Jesús nunca había fanfarroneado de lo que era. Él no había dicho: es que, claro, yo soy Dios hecho hombre, yo tengo todo el poder, yo soy el que manda más en este lugar. No, más bien Jesús, cuando decía así: yo soy el Cristo, pero no se lo digan a nadie, no lo comenten mucho, todavía me falta por hacer. Aquí solo somos mayordomos. Amén. Usted no es dueño de nada, ni de nadie. Usted no es dueño de la mujer que tiene como esposa tampoco, ni de los hijos. Esa mujer le pertenece a Dios, ese hombre le pertenece a Dios. Usted es un administrador para que haga las cosas bien con esa mujer, usted mujer con ese hombre, usted hombre y mujer con esa familia, ustedes como familia con las finanzas que reciben, para que ustedes administren bien las cosas, administren bien su vida, sean buenos mayordomos con su vida, puedan rendir buenas cuentas, puedan, disfrutar lo bueno que Dios nos ha permitido que vamos a gozar aquí. Y no que usted se vaya con dolores, con fracasos, con tropiezos continuos por haber vivido ausente de la autoridad, desobedeciendo o resistiendo a la autoridad que Dios le ha puesto. Cuando estamos bajo autoridad, nuestras palabras bastan. Amén. Cuando usted está bajo autoridad, sus palabras tienen poder. Sus palabras bastan cuando usted está bajo autoridad. Pero cuando carecen de autoridad, cuando usted no se sujeta a nadie, cuando usted anda como el llanero solitario,
hace sus cosas sin que nadie me venga a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas. Yo soy grandecito y sé cómo las tengo que hacer, no necesito que nadie me corrija. Si nosotros estamos bajo una cobertura que se expresa así, que no necesita que nadie lo corrija, tenemos que salir de esa cobertura porque es una cobertura equivocada, errada, mala, porque yo necesito que alguien me corrija, amén. Por eso estoy bajo una cobertura, para que si estoy saliéndome del carril, me llamen la atención. Para eso tengo a alguien más arriba que me llame la atención acerca de la teología, acerca de la doctrina, acerca de lo que hago en la casa de Dios, en la obra de Dios. Tenemos que tener a alguien por encima de nosotros al cual nos rindamos. Todo pastor tiene que tener otro pastor al cual rendirle cuenta, amén. Todo apóstol tiene que tener otro apóstol al cual rendirle cuenta. Todo ministro tiene que tener otro más arriba al cual rendirle cuentas para poder ejercer autoridad. Unos muchachos vieron al apóstol Pedro cómo echaba fuera demonios, cómo hacía milagros, cómo Dios a través de ellos lo sobrenatural se movía. Y ellos dijeron, copiaron, escribieron en el nombre de Jesús. Así lo hacen, está escrito por el dedo de Dios, y se fueron copiando cómo lo hacía Pedro. Dice que se enfrentaron a un endemoniado y comenzaron en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, y el endemoniado se endemoniaba más y venía sobre ellos, y la sangre de Cristo, y escupían en el piso y hacían barro y le tiraban, y el hombre endemoniado los agarró, los desnudó y los expuso, y salieron expuestos, desnudos de aquel lugar. Porque no es que yo voy a copiarme de otro para hacer los milagros que el otro hace. Es si a quién les rendían cuenta estos muchachos. Ellos estaban haciendo las cosas sin estar sujetos a autoridad. Pero todo el que está sujeto a autoridad va a mover autoridad. Amén. Si usted está sujeto a autoridad, usted va a mover autoridad. Cuando usted se sujeta a autoridad, no hay brujo, no hay hechicería que te toque. Porque hay una autoridad sobre ti que repele, hay una autoridad, hay una cobertura sobre ti que impide que el mal te toque. Porque tú estás bajo una autoridad, tú caminas sujeto a alguien. La autoridad mayor es Dios, pero Dios ha puesto aquí apóstoles, pastores, maestros, tutores, alguien para que nosotros nos pongamos bajo esa autoridad. Alguien al que reconozcamos como nuestro líder, como nuestro maestro, como nuestro mentor, como nuestro padre espiritual. A ese le vamos a rendir cuentas, y bajo esa autoridad que mueve a ese hombre, vamos nosotros a mover también autoridad en el reino, en el mundo espiritual también. En el nombre de Jesucristo. Hay gente que no espera ser enviada. Hay gente que dice, yo tengo las condiciones, y ¡pum!, se envían solitos. Esos que se envían solitos, que son los que llamamos divisiones de iglesia, que se van y muchas veces se llevan una cantidad de miembros de iglesia, es porque nunca estuvieron sujetos a autoridad. Nunca se sujetaron a una autoridad. Nunca estuvieron puestos bajo la rendición de cuenta de alguien. O dijeron, yo sé más que este, yo voy a colocarme, yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, yo voy a actuar solo, sin que nadie me esté llamando la atención, y hay alguien que me sigue. Ellos se van, tienen influencia, ejercen cierto poder, pero van sin autoridad. Van sin la autorización de Dios. Van sin la autorización del Padre Celestial, de nuestro Señor. Solamente puede conceder autoridad otro. Si usted está bajo usted mismo, no va a ejercer ninguna autoridad como tal. Otro es el que me autoriza, o el que me capacita, el que me da las credenciales
para moverme bajo esta cobertura. Usted no puede delegar algo a lo cual usted no está sujeto. Usted no puede delegarle a otros algo a lo cual usted no obedece. Por eso tenemos que amar la autoridad. Amén. Tenemos que amar la autoridad. Jesús le dijo a los discípulos, usted lo lee en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, en el verso 18. Se acercó y les habló diciendo: toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dio autoridad a sus discípulos? Porque Él estaba sujeto a autoridad. Él dijo: lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer a mi Padre. Hago lo que mi Padre hace. Yo estoy sujeto a la autoridad de mi Padre. Incluso Jesús se tuvo que sujetar a una autoridad humana también para poder entrar en el ministerio. ¿A quién se sujeta a Cristo para entrar al ministerio? A Juan, al primo, Juan el Bautista, que era el profeta, que era el sacerdote. Dijo: yo necesito que tú me bautices, ser bautizado en agua por ti. Y una persona mayor, de mayor autoridad, es la que bautiza en agua a otro. No un nuevo creyente. No voy a traer a un mundano para que bautice a un creyente. No voy a traer a alguien fuera de la iglesia con poco conocimiento o sin ningún tipo de testimonio en la iglesia para que bautice a la gente que viene formándose. ¿Quién bautiza? Alguien que ha ganado autoridad, alguien que ha ganado renombre, que ha ganado testimonio. Jesús se sometió a Juan el Bautista porque reconoció que Juan en la tierra, en su tiempo, era la autoridad, era el sacerdote, era el hombre bajo la línea de Aarón, bajo la línea sacerdotal, en el tiempo que él se levantó para que lo bautizara. Se somete a Juan el Bautista, pero su sujeción principal también está a su Padre Celestial, de donde proviene. No hago lo que quiero, sino lo que mi Padre hace. Eso hago. Y como tenía autoridad, Él la delega. Nosotros podemos delegar autoridad a otros si caminamos bajo esa autoridad también. Usted va a tener autoridad sobre el pecado, sobre la maldad, si usted es sujeto a la autoridad de la tierra y a la autoridad de Dios. ¿A quién se sujeta usted? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillito. Cuando estamos dando clases, cuando se dividen las clases, cuando se dice jóvenes de 10 a 13 años van a pasar a escuchar clases en tal lugar aquí, y hay alguien que tiene esa edad, pero yo dice: yo no voy a pasar para allá, yo me quedo aquí. Eso se llama resistencia a la autoridad. Algo sencillo, resistencia a la autoridad. Cuando usted le dice a su hijo: usted después de las 8 de la noche aquí en la casa, pero yo sé también dónde está fuera de esas horas, sé dónde está, pero a las 8 en la casa lo quiero aquí. Si el hijo dice: por favor, si las demás personas llegan a las 10, llegan a las 11, todavía es buena hora, ¿por qué no llega yo? Usted está desobedeciendo la autoridad de los padres, y desobedecer la autoridad de los padres es desobedecer la autoridad de Dios. Quien no honra al Padre, sus días se acortan y vas a vivir días malos. Si quieres vivir días buenos, honra a tus padres, obedece a tus padres, son tus autoridades en casa y autoridades en la iglesia. Pastores, ustedes están bajo una cobertura pastoral, tenemos servicio, y si hay algo que la iglesia aquí debe hacer es orar
¿Sabe lo que necesita Venezuela? Más gente en las iglesias orando. Yo bendigo las iglesias que tienen un mover grande de oración y bendigo esta casa y profetizo que esta casa se va a llenar en los servicios de oración. Pero es una orden que se da, es una orden que tenían los discípulos. Dice la Biblia que los discípulos tenían una hora común, subían a la hora novena, la hora de la oración, al templo. En el templo se reunían a orar, porque ellos sabían que la victoria de un ministerio, de una iglesia, está en la oración. Pero donde no hay oración hay carencia de cosas, hay carencia de bendición, hay carencia de presencia de Dios, porque la oración nos humilla. La oración nos humilla, es un principio de reino, es un principio de un líder. Un líder se caracteriza por una vida de obediencia. Amén. Amén. Los jueves oramos aquí. ¿Cuántos jueves usted ha venido a la iglesia? Usted se responde. ¿Cuántos jueves usted ha venido a la iglesia a orar? ¿Cuántos jueves usted ha dispuesto a ponerse de acuerdo con alguien? Porque es fácil poner excusas. Para las excusas, diga, llámenme. Dígalo, llámenme. Porque todos tienen una. Llámenme a mí. Usted se pone de acuerdo con alguien o se viene más temprano cuando el transporte funcione. Pero si usted tiene la intención, la disposición, el recurso le va a llegar. Amén. Y usted aquí no se va a quedar, porque de aquí, de una u otra forma, lo enviamos a su casa. En una última instancia, la casa es grande y lo podemos guardar por ahí un cuartico también para que descanse y se vaya el otro día descansadito. Pero es la obediencia a lo que tenemos planteado en casa. Amén. Y cuando usted se mueve bajo autoridad, bajo sujeción, porque ¿qué es lo que el hombre más aborrece? Lo que el hombre más aborrece es lo que lo bendice. El hombre aborrece estar bajo autoridad, estar bajo alguien que te llame la atención, que te jale la oreja, que te diga así no es. A la gente no le gusta que le llamen la atención, le digan no, así no me gusta, lo estás haciendo mal, corrige. La gente dice, oye, lo estoy haciendo mal y estoy poniendo todo mi esfuerzo. Sí, pero te lo está diciendo para que mejores y lo hagas con mayor excelencia. Eso no le gusta a la gente no le gusta que le llamen la atención. Y si se la llaman, oye, que sea en secreto, que sea en público, que nadie se entere, porque el orgullo se pica. Si se la llaman, le llaman la atención, pero si estás haciendo algo en público, ¿cómo quieres que te lo diga en privado? Tengo que soplarte la oreja en público y decirte, está mal lo que estás haciendo. Es corrección, es obediencia. Entonces, autoridad. Los problemas, la mayoría de los problemas, les repito, la mayoría de los problemas es por estar ausentes, vivir ausentes de la autoridad de Dios. Es vivir resistiendo a la autoridad. Me resisto a lo que me dicen, me resisto a lo que me enseñan, me resisto. Usted se puede resistir si es una falsa doctrina, tiene toda la razón y puede ponerla allí sus razones. Pero si lo que le está diciendo es la plena y pura verdad, ¿por qué la resistes? ¿Por apetencias personales? Entonces tenemos que determinar y disponer, obedecer nuestra autoridad para mover el mundo espiritual a nuestro favor. Todo líder tiene que caminar sujeto a autoridad para poder ejercer un liderazgo eficaz. Aquel que camina aislado de la autoridad es el que controla, es el que manipula, es el que golpea, es el que en lugar de bendecir hiere, en lugar de formar destruye. Si nosotros queremos ver en alguien autoridad para someternos, tiene que ver lo siguiente: cualquiera que no necesite nada de usted puede ser una autoridad a la cual nosotros estamos sujetos o nos podemos sujetar. Alguien que no necesite nada de nosotros, cualquiera que no le saque beneficio a su persona, cualquiera que no le saque provecho a su persona se puede considerar una autoridad. Porque hay otros que lo tienen es para sacarle provecho. Lo tengo aquí porque le estoy sacando jugo.
Esas no son autoridades, aquellos que te exprimen, aquellos chupacabras, pues, que te exprimen, que son como unas sanguijuelas. Lo que quieren es extraer tu beneficio para el de ellos. Cualquiera que no te utilice para sacar ganancia. Cualquiera que no dependa de ti para su salario. Cualquiera que no dependa de ti para su salario, también lo podemos considerar una autoridad. Amén.